espacio, Conciencias, la revista teórica que propone el Instituto Nacional de Formación Política. Este espacio, Conciencias, Pensar la Transformación, es un espacio en colaboración con la 4TV. El objetivo es poder reflexionar desde espacios políticos algunas preguntas que nos aquejan la realidad. El día de hoy, nuestra invitada nos invitará a reflexionar a partir de sus respuestas sobre estas preguntas. El día de hoy yo le doy la bienvenida a Tania Arroyo, quien ha colaborado en esta revista, particularmente en nuestro número 1, que lo tenemos aquí en exhibición. Tania Arroyo, se las voy a presentar nada más para que vean qué calidad de persona tenemos el día de hoy aquí. Es doctora y maestra en estudios latinoamericanos por la UNAM. También es licenciada en Ciencias de la Comunicación, egresada por la Facultad de las Ciencias Políticas y Sociales de la misma universidad. Ella tiene particularmente 2 líneas de investigación. Una que tiene que ver con el estudio y la comprensión de la intervención estadounidense en las regiones latinoamericanas actualmente. Y la otra, claro está, dado su profesión, se ha especializado en temas de estudio que tienen que ver con el rol de los medios de comunicación, actualmente como un actor político, sobre todo también en la región latinoamericana. Te doy la bienvenida a este espacio, Tania. Sabemos que Tania ha colaborado infinidad de veces en los distintos espacios propuestos por el Instituto Nacional de Formación Política, y el día de hoy nos trae el tema de las mujeres y la 4T, que es un gran tema. Pues sabemos que has colaborado en la revista justamente en este tema. Yo quisiera empezar con algo que recientemente he escuchado que dice justamente el presidente del Instituto Nacional de Formación Política. Dice Rafael Barajas el Fisgón: hay 2 grandes movimientos que están transformando nuestro país. Él se refiere, lógicamente, al movimiento de regeneración nacional, pero también se refiere al movimiento feminista. Ay, bueno, pues primero que nada, muchas gracias a Conciencias y por supuesto al Instituto Nacional de Formación Política y al espacio, ¿no?, que se está abriendo, porque me parece que sobre todo hay que celebrar los ejercicios que dejan testimonio de los esfuerzos que se realizan en términos de formación política y que dejan también no solamente la experiencia, sino también la huella, ¿no? O sea, a mí me parece que por principio la propia revista es un esfuerzo que hay que celebrar y que hay que impulsar, ¿no?, para que siga, digamos, dejando testimonio de la forma de pensar y de la manera en que se concebía la lucha, digamos, desde el propio partido de Morena. Ahora, en torno, efectivamente, ¿no? Yo creo que coincidiría en este punto con Rafael Barajas. Me parece que, pero no solo en México, sino a nivel mundial, o por lo menos limitándonos al contexto de América Latina, hay 2 grandes protagonistas, ¿no?, que están impulsando los procesos de transformación y de cambio. Ahora nos toca vivir una América Latina muy activa, ¿no?, en donde afortunadamente digamos que en esta digamos, narrativa histórica que se ha ido construyendo, se habla de una primera ola de progresismos y una segunda ola de progresismos, y en el interno y en la transición hacia una y otra está justamente la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder, ¿no? Entonces esa conexión entre una y otra, digamos, entre uno y otro momento coyunturales que son fundamentales para América Latina. Yo también identifico que hay esos 2 grandes, por supuesto, actores que están definiendo hacia dónde transita el rumbo en América Latina, y observo que el movimiento feminista es uno de ellos, pero no solamente podríamos visualizarlo a nivel de una militancia feminista, sino que hay un cambio, ¿no?, en términos culturales, en términos sociales, en términos de proyección, ¿no?, y de acción. Las mujeres
encaminan y están como impulsando el desarrollo de una agenda específica para ese sector que incluso podría ser catalogado como mayoritario, ¿no? Y que pues históricamente había quedado invisibilizado y había quedado como en un segundo plano, ¿no? Siempre se decía esta como frase, ¿no? Digamos, de consuelo, ¿no? Detrás de un gran hombre hay una gran mujer, y creo que eso es como proyectaba justamente el lugar que se le asignaba a la mujer, y creo que en estas dos esferas, tanto digamos en el plano tanto de la militancia y de impulsar una agenda concreta desde el feminismo, como en la parte digamos que no llega a asumirse este grupo tan importante, ¿no? De las mujeres que impulsan en su vida cotidiana y en su andar y en la forma de pensar la organización, digamos, cotidiana, se están dando unas dinámicas que están permitiendo impulsar justamente el desarrollo de un mundo no solo más igualitario, sino también más equitativo, ¿no? Y por el otro lado tenemos justamente un movimiento que es producto, creo yo, del agotamiento del modelo neoliberal. Ha llevado, leyéndolo como una expresión, la expresión como más, digamos, más salvaje del modelo capitalista, ¿no? Del sistema capitalista, llega a tomar esta forma del modelo neoliberal y es tan agresivo, es tan salvaje, es tan violento, ¿no? Que lleva a, incluso no solo como exacerbar las necesidades básicas, sino a, pues en términos de desigualdad, a ampliar esa brecha, ¿no? Y eso ha hecho hasta cierto punto insostenible que la realidad continúe caminando bajo esa lógica. Ahora, de ahí podemos encontrar la explicación de las enormes movilizaciones que ha habido y de los profundos cambios que se están gestando en América Latina, y justo, ¿no? Yo creo que el punto de encuentro tiene que ver con el nivel de putrefacción del sistema neoliberal, que ha llegado al punto, porque además justamente visibilizando en el plazo, digamos, más amplio, habría que analizar que pues, la invisibilización de las mujeres es histórica, ¿no? La opresión es histórica, la explotación es histórica, o sea, son problemas estructurales, no solamente son coyunturales, ¿no? Sino son estructurales, y me parece que es digno de celebrar que justamente ahora, en este momento en el que nos toca ser protagonistas de un importante cambio en el marco de la historia de nuestro país, encontremos como dos de los protagonistas, ¿no? Tanto el movimiento feminista como este movimiento político, que es producto justamente de ese nivel de hartazgo, ese nivel donde la sobrevivencia, la satisfacción de las necesidades básicas llegó a ser prácticamente insostenible, ¿no? Pensando en tu perfil desde el espacio de comunicación, o sea, sabemos que dentro de la historia, pues, de las manifestaciones, pues, de los movimientos de mujeres, de feministas, ha habido grandes momentos álgidos, pues, ¿no? O sea, es decir, los medios de comunicación un tanto encontrados con los movimientos feministas. ¿Crees que estos triunfos del propio movimiento feminista, por ejemplo, en la regulación de contenidos íntimos, que ha sido un triunfo, pues, del movimiento feminista, crees que ha dado pauta para cambiar a la prensa mexicana, a que dé oportunidad a ser una comunicadora, un comunicador distinto? La pregunta es complicada, ¿no? Porque hay dos niveles en el que se tendría que leer justamente la respuesta. Lo primero es observar que hoy en día es prácticamente una obligación hablar de feminismos, ¿no? Entonces, ¿de qué feminismo estamos hablando? ¿Por qué? Porque ahora
ahora, en este contexto de confrontación entre esto que se ha denominado los conservadores y los progresistas, hay también un sector, ¿no? que no sabemos a ciencia cierta si hay una militancia real en este tipo de organizaciones, de ONGs, de, digamos, grupos, ¿no? Que se movilizan reivindicando el feminismo, que pues traen una agenda como bastante complicada, ¿no? Muy sectarista, incluso pues está como esa parte, ¿no? Del otro lado tenemos esta oposición que, a pesar de haber estado en el poder, estuvo, o sea, durante tantos años, ¿no? Jamás fue capaz de reivindicar las demandas que estaban ahí, porque estas no son demandas nuevas, son demandas que tienen años, décadas de estarse, digamos, impulsando. Y pues es muy claro, ¿no? Que no había un interés, incluso los escuchamos verbalizar los propios fundamentos de los partidos de Acción Nacional, están sustentados sobre una agenda que es en extremo contraria a las reivindicaciones que demandan hoy en día dar satisfacción a esta nueva ola, ¿no? de movilización social y de lucha a través, digamos, de las mujeres. Pero estos grupos tienen acceso, por supuesto, a un espacio mediático que permite multiplicar esos mensajes. Y eso me parece que ese es como un riesgo, ¿no? Que lejos de sumar, resta. ¿Por qué? Porque la primera impresión que se tiene es que el feminismo es violento, que el feminismo ¿no? es dañino, que el feminismo es sectario, que el feminismo... Pero en el otro lado, en este, digamos, proceso de transformación que observamos, creo que hay otro tipo, digamos, de reivindicaciones, otro tipo de actores, otro tipo de formas, ¿no? Más honestas, más transparentes, más sentidas, que se están articulando alrededor de una agenda. Creo que es muy importante que en este tipo de espacios, por ejemplo, ahora, ¿no? Cuando vamos a hablar de las mujeres, pues esté tanto una entrevistadora mujer como ¿no? una entrevistada que es mujer, porque era muy chistoso, o sigue siendo como... O sea, un escupitajo a la agenda feminista, ver programas que hablan de las mujeres, que hablan del feminismo, y en donde los hombres hablan, ¿no? de la importancia de estos movimientos. No, digo, no es que esté prohibido, pero si el interés es que nos vayamos sensibilizando, que vayamos haciendo llegar el mensaje de la importancia de garantizar la equidad en la sociedad mexicana, creo que es importante tomar estos espacios, abrirlos, y creo que a través de eso se puede generar un proceso de formación política, ¿no? En términos feministas, que llegue, que tenga un mayor impacto y que además un mayor alcance, y que finalmente podamos entender, ¿no? que te asumas o no como feminista, esa agenda que está colocando y que está impulsando el feminismo es para todas nosotras, ¿no? Para todas las mujeres, y en razón de eso es importante acompañar esas luchas. El reto está en identificar, ¿no? Cuándo se trata de una y cuándo se trata de otra. Justamente, fíjate, esto me lleva a pensar, por ejemplo, ahorita que hablabas, ¿no? Donde si vamos a hablar de feminismo o vamos a hablar de mujeres, hablemos entre mujeres, o por lo menos que sean las mujeres las que se enuncien, pues, ¿no? Y en ese sentido, pensaría también cómo entender, pues, lleva la agenda feminista el simple hecho de que tengamos gobiernos. Y no estoy hablando solamente el que vivimos en este país, sino sobre todo con tu experiencia latinoamericana, pues, ¿no? La inclusión de mujeres participando en la toma de decisiones. ¿Da por hecho una agenda feminista? Creo que no. Creo que en ese sentido, y, o sea, analizando justamente, ¿no? varios de los procesos de América Latina, es una... No sé si aún no estamos listas para eso, ¿no? Pero
son pocos los puntos, o digamos los flashazos en los que se ha hablado abiertamente de una agenda feminista. Y los grandes protagonistas de nuestra política siguen siendo en su mayoría hombres, ¿no? Podemos tener el caso de Michelle Bachelet o de Cristina Fernández, ¿no? Pero son aún excepciones, ¿no? Y aparte hay que ver también que no necesariamente porque son mujeres enarbolan una agenda feminista. Creo que estamos en un punto en el que hace falta dar ese salto, ¿no? Yo analizando lo que llevamos avanzado en la Cuarta Transformación, me parece que hay una agenda de mujeres. Hay una agenda para las mujeres, pero no se está planteando como tal una agenda feminista. Y no me parece malo, no es digamos que no es una crítica, creo que es un gran comienzo. Es por donde tendría que empezar el impulso de estas, o sea, el problema de la agenda feminista es que plantea cosas para las que incluso muchas mujeres no están listas para discutir, ¿no? O sea, la cuestión del aborto, digamos que puede haber un consenso en ciertos sectores de la población en donde nosotros digamos, pues es que el aborto no tendría como por qué estarse cuestionando, debería ser un hecho, ¿no?, dado en donde todo el mundo tendría el derecho a decidir si quiere o no seguir adelante con su embarazo. Pero sí creo que hay que ser realistas en el sentido de que no toda la sociedad está en ese nivel, en ese punto, ¿no?, de conciencia sí, de concientización. Entonces creo que la agenda que se propone, digamos, desde la Cuarta Transformación es incluyente y visibiliza, ¿no?, o trata de atender el hecho real de que las mujeres se encuentran en una condición de inequidad y de desigualdad. Entonces, la creación del Instituto Nacional de Mujeres y Mujeres me parece que es un esfuerzo fundamental, o sea que está diseñado específicamente para atender a las mujeres, cuyo plan, digamos, de trabajo o líneas más importantes atacan los problemas sociales fundamentales que enfrentan las mujeres aún hoy en día en este país, ¿no? Tanto el acceso a la justicia como la falta de igualdad económica, el lograr dimensionar que incluso los programas sociales benefician en una mayor parte, estaba hablando, me parece se habla del 58% de los programas sociales, ¿no?, son para mujeres o están siendo recibidos en este momento por mujeres. Eso me parece que es una buena manera de comenzar, pero creo que el camino para llegar, ¿no?, a esas propuestas pues es largo. Y esa es otra de las, de pronto siento que desde el feminismo se demanda como inmediatez, ¿no? O sea, es como ya, lo queremos mañana, lo queremos hoy, ¿no? Hay, me parece, como el clamor de justicia que es una urgencia, o sea, ¿no?, que también vemos que se están haciendo esfuerzos importantes desde la Cuarta Transformación. Eso lo podemos ver en las mañaneras donde se habla del tema de seguridad. Ahora observamos, además de los informes que tienen que ver con pues, el control de la delincuencia organizada, etc., hay 2 columnas específicas muy importantes que atienden justamente estos problemas que tienden a ser invisibilizados en esa maraña, ¿no?, de lo que implica tratar delincuencia organizada, feminicidios, ¿no?, y por el otro lado el asesinato o agresiones a periodistas. Entonces, a mí, por ejemplo, eso me parece que también es un esfuerzo importante. De pronto hay como esos reclamos de urgencia, ¿no?, de resolvamos el problema ya, es que ¿cómo es posible, ¿no?, en este país el asesinato de las mujeres? Sí, pero también
digamos, una de las ventajas de mirar estas realidades, estas coyunturas desde la historia, es que justamente tenemos que ser pacientes. Los problemas son estructurales, son culturales, son de largo alcance y no se pueden resolver ni siquiera, ¿no?, desafortunadamente hay que decirlo, en los 6 años que nos va a acompañar Andrés Manuel López Obrador. Por eso, la agenda de la Cuarta Transformación se tiene que pensar en los 3 tiempos, ¿no? En el tiempo, digamos, corto, mediano y largo. Y atravesar justamente esas 2 agendas, la social y específicamente la feminista, de manera tan articulada que permita que al jalar una, jale la otra agenda, ¿no? Entonces creo que esa sería como la manera en que yo podría visualizar, ¿no?, el avance o la consideración que se hace hoy en día de las demandas feministas. Fíjate, y ahorita decías algo interesante, ¿no?, donde este balance que se hace de quiénes son quienes reciben los apoyos, ¿no?, en este bienestar que se ha derramado a partir de los apoyos, de las pensiones, y justamente, por ejemplo, una de las menciones que se ha matizado con el tema de las pensiones es que justamente muchas de las mujeres que actualmente reciben pensiones es su primer sueldo, ¿no? O sea, no habían recibido nunca antes un sueldo y este es, ¿no? Y pensaría en ese mismo sentido porque siempre hablar de mujeres pareciera como esto que te mencionaba, ¿no? Pensar que en los gobiernos inciden mujeres asegura o no asegura una agenda feminista, pero en ese mismo sentido, ¿cómo pensarías un perfil? Pues, o sea, si estamos hablando de liderazgos desde el feminismo o liderazgos de las mujeres, ¿cómo los podríamos definir? Depende de los niveles, ¿no?, en los que estemos hablando. Yo creo que lo primero que tenemos que impulsar es la multiplicación de los liderazgos. O sea, más allá de un perfil específico, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque podría decirte, pues deben ser mujeres con un pensamiento de avanzada, con, ¿no?, que vayan 10 pasos adelante, pero creo que tenemos que leer los tiempos sociales, ¿no? O sea, los tiempos, en cómo está nuestra sociedad. ¿Está lista para esos liderazgos? ¿Está lista para tener una mujer, ¿no? O sea, los propios hombres, ¿no?, estarían, por supuesto, creo que bastante dudosos, ¿no?, y una gran parte de la población, no estoy hablando de grupos pequeños, ¿no? O sea, realmente, ¿cuál es el momento o el estado en el que se encuentra nuestra sociedad? Yo creo que más que definir un perfil, el punto sería multiplicar. O sea, multiplicar esos liderazgos, ¿no? Estamos tan acostumbrados, y además la vida cotidiana, ¿no? El hecho de que las mujeres tenemos como roles tan lejanos, ¿no? Es decir, un hombre puede ser un profesionista, puede ser un ingeniero, puede ser un carpintero, o sea, en distintos espacios, ¿no? Pero una mujer tiene que ser madre, tiene que ser ama de casa, tiene que ser la directora general en su oficina, tiene que ser la maestra en el salón de clases, tiene que ser, o sea, los espacios, digamos, de inserción, o sea, los roles que desempeña una mujer son sumamente complicados, ¿no? Sabemos que justamente la maternidad es uno de los impedimentos para desarrollar estos liderazgos, ¿no?, que nos hacen tanta falta. Entonces, ¿qué hacemos? Que esas mujeres dejen de maternar para que entonces puedan asumir esos grandes liderazgos. Es muy complicado, ¿no? O sea, por eso también no vemos tantas mujeres participando, porque dirán los detractores, ¿no?, del feminismo, pues es que ya la ley establece que todos somos iguales y entonces no entiendo como por qué, pues si no es como el discurso, ¿no?, de los pobres son pobres porque quieren, pues las mujeres están confinadas en su casa porque quieren. O sea, no es así, es un problema estructural, es un problema que tiene que tener digamos, una mirada mucho más compleja. Por eso yo creo que es importante, antes de hablar de un perfil, diseñar esas condiciones para que las mujeres puedan decidir libremente, ¿no?, incorporarse y fungir como asumir estos nuevos espacios de liderazgo, ¿no? Veamos, o sea, es un ejemplo tal vez muy doloroso, pero a mí, por ejemplo, las mujeres que me inspiran mucho son las
madres que han perdido a sus hijos, las madres que han perdido, o las mujeres que han perdido familiares, que han perdido a sus parejas, se vuelven unas guerreras imparables que están luchando y su lucha permanece durante años, décadas. O sea, esa es la energía y la capacidad y el potencial que puede llegar a tener una mujer. Imaginemos que no sean esas condiciones las que lleguen a construir, las que nos lleven a ver esos liderazgos, ¿no? Es por eso importante, creo, dimensionar que lo que tenemos que hacer es diseñar esas condiciones para que esas mujeres puedan, ¿no?, surgir y puedan ir demandando, ir avanzando, ir cambiando esas mentalidades tan conservadoras que todavía existen en el país. Demos mayor protagonismo, no en una mujer, sino en todos los espacios, ¿no? En el hogar, en la escuela, en la calle, digamos, en los múltiples espacios. No solamente necesitamos presidentas, ¿no? Digo, es una buena manera de convencer, tal vez una buena manera de comenzar, pero creo que la multiplicación de esos espacios sería un buen comienzo y también, por supuesto, y en eso creo que el INMujeres tiene algo muy importante que aportar, al preocuparse justamente no solo por incrementar la autonomía económica de las mujeres, sino también por generar espacios donde puedan dejar el cuidado, ¿no?, de los hijos, o sea, tanto los hijos, ¿no? ¿Dónde dejas a tus hijos cuando, digo, eres una mamá y en la escuela te entregan a los chamacos a la 1:30 de la tarde y entonces no puedes terminar tu jornada laboral o, vamos, no puedes como incorporarte en un trabajo que te demande una jornada de 8 horas, por ejemplo, ¿no? O sea, hay muchos baches que tenemos que empezar a tapar, ¿no?, para que podamos entonces comenzar a ver la emergencia de esos liderazgos que tanta falta nos hacen. Hablabas de detractores. ¿Los hay? ¿Hay detractores actualmente del feminismo? Digo, esto lo planteo como una pregunta lógicamente con maña, pensando en que cómo entender una derecha alzando una bandera del movimiento feminista. Y no lo pienso solamente en nuestro país, sino, o sea, lo podemos ver en Latinoamérica, que ha ocurrido así. ¿Cómo entenderlo? Uy, es que yo creo que el gran enemigo del feminismo justamente es ese detractor. Y ahí sí te puedo dar como un perfil, ¿no? Te podría decir que hay un detractor incluso a veces en nosotras mismas, ¿no? O sea, encontramos ese detractor en nosotras, en las propias mujeres, en los hombres, digamos, más allá de los grupos de oposición, creo que la resistencia es cultural y es social. O sea, creo que en ese sentido, por eso es tan importante la formación política, por eso es tan importante que la formación política incluya ese brazo feminista, ¿no? Y que impulse esas, digamos, demandas que pueden avanzar, digamos, pueden llevarnos a un punto en el que realmente exista un mundo con mayor equidad. Entonces, la batalla es incluso desde el propio hogar, ¿no? Cuando pues sí, o sea, una feminista tal vez me diría, es que el problema no es ella, el problema es estructural. Estoy de acuerdo, pero son las propias batallas que tenemos que lidiar nosotros, incluso en el microespacio, en el microespacio familiar. Tenemos esos detractores, ¿no? Las propias parejas, ¿no?, se convierten en esos detractores. Entonces, como yo no quiero que me dejen, no puedo plantear el que no me ayuda con la crianza, sino que la compartimos. O sea, ese tipo de, digamos, el ser feministas implica un nivel de valentía muy grande. O sea, exige cambios internos, ¿no?, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de concebir la realidad. Impulsar esos cambios en nuestros entornos inmediatos y también, ¿no?, en las calles, marchando y reivindicando esas grandes demandas que ahora están
marcando como la agenda feminista, y creo que también es bien importante leer la lucha feminista en plural, o sea, en feminismos, ¿no? Porque de pronto, lo que comentábamos hace unos momentos, creo que sí esta mala impresión que se está generando de la reivindicación feminista, creo que puede ser muy efectiva y muy poderosa. Esa imagen que se construye en términos negativos, no es que no es que sea yo puritana, ¿no? O sea, yo por supuesto que digo, claro, o sea, si la ira nos demanda destruir, pues destruimos, si la ira nos demanda, pues hagámoslo, ¿no? Tal vez puedo no coincidir, pero puedo respetarlo, es decir, entiendo que puede ser ese dolor y ese enojo lo que motiva esas formas de acción y de movilización. Pero sí creo que es importante trabajar mucho en la formación política, para que esos movimientos sean entendidos y comprendidos, es decir, ¿por qué son así? ¿Por qué están reaccionando así? Para que en lugar de ser otros detractores, ¿no?, se conviertan en otros aliados, ¿no? Al comprender yo por qué esas mujeres se comportan de esa manera, puedo ser sensible y en ese sentido encontrar los puntos de identificación. Entonces creo que el principal detractor es el más complicado, porque es abstracto, porque no se ve, porque no es Felipe Calderón diciendo sí, arriba las mujeres, ¿no? Vamos, la lucha feminista. O sea, digo, yo creo que ya ese nivel de cinismo ya no cabe, ¿no? O sea, ya no goza de ningún punto de credibilidad. Pero ese antifeminismo, ¿no?, tan abstracto, tan cultural, tan social, creo que es el primer obstáculo que tenemos que vencer, y se vence, creo yo, la clave es la formación política. Bien. Hablabas hace rato de justamente como mencionabas, ¿no?, estos reportes que nos dan en las mañaneras al respecto, ¿no?, donde ya hay una clasificación específica para el feminicidio, y que, bueno, aparte habría que decir que allí enfrente al mando está una mujer, aparte de todo, que eso ya también tiene toda una connotación y todo un mensaje más allá de lo simbólico. Justamente pensaría y en la coyuntura de lo que estamos viviendo en este momento, hay mucho reclamo, o hay un cierto reclamo de colectivos feministas al respecto de la Guardia Nacional, ¿no?, que no está fuera de muchos otros discursos y narrativas al respecto de la militarización que esto implicaría y demás, al poner de frente una serie de argumentos, más allá de que sea válido o no. ¿Qué papel juegan ahí los medios de comunicación? O sea, es decir, con el juego de las banderas de los distintos movimientos sociales, digo, evidentemente aquí nos llama pues el tema del feminismo, pero que así será también con el resto de los movimientos sociales. Creo que lo que tenemos que considerar ahí es que la punta de lanza de la militancia feminista está en las ciudades, es urbana, ¿no? Por eso o sea, en el caso, hablemos de México, ¿no?, las grandes universidades, ¿dónde están? ¿Dónde está la Universidad Nacional Autónoma de México? ¿Dónde está el Instituto Politécnico Nacional? ¿Dónde está? Estoy hablando de mujeres jóvenes que llegan a la universidad y entran, ¿no?, en todo un mundo de conocimiento que justo les permite tener un proceso de concientización acelerado. Y yo creo que a eso responde, ¿no? Pero sí creo que lo que tenemos que volver a hacer, que era una característica importante de la formación universitaria, era el trabajo de campo, ¿no? El ir a las comunidades, el ir a los pueblos, el ir a donde este país es un país completamente diferente al que vivimos, al mexicano que vive o la mexicana que vive en la Ciudad de México, ¿no?
Creo que en eso ha sido muy insistente López Obrador y yo coincido completamente en ese sentido. Me parece que lo que hace falta es sensibilización, salir, ¿no? de este espacio, digamos, donde mi vida cotidiana se da, en donde yo puedo protestarle a mi padre y decirle que, ¿no? que yo me voy a ir a marchar porque voy a luchar por las mujeres, ¿no? Y entonces el padre puede decir, bueno, pues mientras te vayas acompañada, adelante, ¿no? En las respuestas como más digamos, suaves, ¿no? Habrá otras que sean como mucho más violentas, pero ¿qué pasa en una comunidad, digamos, donde si nos va bien, hay una primaria, ¿no? Y donde la población tiene que forzosamente migrar, donde la realidad es distinta, donde el crimen organizado opera de una manera diferente, ¿no? O sea, donde creo que ahí está como el rompimiento entre estas demandas, ¿no? De no a la militarización, y sí, lo podemos comprender desde un contexto muy particular. Pero cuando vamos a las comunidades y preguntamos, y entonces, no en todas, insisto, ¿no? Pero muchas de ellas van a decir es que nosotros no queremos que se vaya la Guardia Nacional. Nosotros no queremos que deje de estar presente tanto el Ejército como la Marina, porque para nosotros ha sido como un espacio que nos ha permitido de alguna manera retomar esa armonía social, ¿no? Creo que eso es importante visibilizarlo. Y bueno, sí, o sea, siempre estar atentos o sea, no podemos irnos con los ojos cerrados, ¿no? Y de ponernos una venda y decir, pues sí, vamos a ir adelante, ¿no? Y creo que eso también ha sido como muy claro López Obrador en el sentido de, no es militarización en el sentido tradicional, es más, no es militarización, ¿no? Es una estrategia integral de seguridad que implica justamente desarrollar programas sociales, ¿no? Que llegan a las madres solteras, que llegan a las madres de familia, que llegan a los jóvenes, a los hijos, para que puedan seguir estudiando, que dinamiza una economía. O sea, hasta eso creo que es parte de esta agenda que no es explícitamente feminista, pero que sí está abonando, ¿no? Al desarrollo, digamos, a la incorporación, integración y mejora de las condiciones de vida de las mujeres en este país. Entonces creo que a veces nos hace falta, y también lo entiendo porque hay un tema generacional, ¿no? O sea, yo ya estoy más para acá que para allá. Entonces comprendo esa energía, ¿no? De la juventud y que sale a las calles y dice no a la militarización, pero sí creo que también ese arrebato y esa forma de comprender la realidad hace falta también sentarse y reflexionar y ver más allá, ¿no? de las condiciones que tenemos en una ciudad como es la Ciudad de México versus las condiciones que se experimentan en muchas de las realidades que implica nuestro México, ¿no? Y que no están resueltas, que se ha empezado a caminar, pero que no están resueltas, ¿no? Entonces creo que eso abonaría, ¿no? Para ampliar esa mirada y ver que no, primero, no es una militarización como la apuesta que hizo Calderón en su momento, ¿no? Es una estrategia de seguridad, en realidad, integral, que va más allá de tener a la Guardia Nacional, al Ejército y a la Marina ahí, ¿no? Asesinando al por mayor, violentando derechos humanos al por mayor, no es eso lo que se está pensando y lo que está sucediendo en el país. Entonces, lo importante es salir, ¿no? De esa realidad inmediata que pues, nos lleva a abanderar estas demandas feministas, ¿no? Y has mencionado muchas veces a Andrés Manuel López Obrador por alguna razón. Imagino que eres López Obradorista. Pero no, más bien lo saco un poco a colación en el sentido de que hay un reclamo, pues, ¿no? De que si bien en algunas ocasiones sus declaraciones no han sido las más pertinentes al respecto del feminismo, donde hay un reclamo de que se pronuncie feminista, es más, ¿no? ¿Tiene alguna implicación real? O sea, es decir, ¿crees que abona, no abona? ¿Qué opinión te merece? Claro que
O sea, sí es común, o sea, eso es el tema, ¿no? Por eso, y es real, o sea, no hemos visto una sola presidenta, digamos, feminista, o sea, como las que nos gustaría ver. Y bueno, un hombre, no sé si podría ser feminista, ¿no? O sea, está debate y las feministas me sentarán ahí y me dirán, a ver, te voy a explicar la diferencia, ¿no? Pero bueno, creo que es lo que está, o sea, en algún momento se le reclamó justo a Marx, ¿no? Que no habló de las mujeres y eso. Yo les digo, bueno, pues es que a veces no podemos pedir cosas, ¿no? Porque los contextos y los momentos históricos son distintos. No podemos leer a Marx desde hoy, tenemos que leerlo en su tiempo y en su espacio. Yo haría el mismo ejercicio con Andrés Manuel. O sea, me parece, ¿no? Que analizando su persona, o sea, es una persona que lo conduce la justicia, el hambre de justicia, el hambre de igualdad, el hambre de pelear contra esta, digamos, falta de equidad que existe en el país. A él lo conduce eso, ¿no? No lo conduce, por supuesto, una agenda feminista. O sea, yo creo que en el camino se propone más como un defensor de las mujeres, ¿no? Pero estaría bastante alejado de asumirse, o sea, por supuesto, está lejos de asumirse como un hombre que reivindique o que acepte o que esté a favor del feminismo. Claro, él ha dicho, ¿no? En algunos momentos, pues yo estoy a favor de todo lo que implique que el mundo se vuelva un mundo mejor, ¿no? Y ahí caben muchas cosas. Pero sí creo que incluso en la revista, ¿no? En el artículo que en realidad fue una presentación, pero que se tradujo en un texto muy interesante, por cierto, se planteaba esa problemática. Se decía, alguna de las compañeras proponía o demandaba eso, ¿no? Decía, es que Obrador no asume la agenda feminista y entonces yo creo que eso va a ser muy complicado y no creo que vaya a suceder, ¿no? Y insisto, creo que a veces el feminismo, creo que así tiene que ser por su esencia combativa, demandar la resolución de los problemas hoy. O sea, mañana tiene que acabarse el feminicidio, mañana tiene que acabarse ¿no? la desigualdad, mañana tiene que acabarse todas las problemáticas que afectan a las mujeres. Y creo que en ese sentido, si bien es legítimo plantearlo de esa manera, hay que entender que son problemas de largo alcance, ¿no? Y yo creo que, insisto, lo volvería como a poner así, ¿no? O sea, diría que si estamos esperando a que Obrador asuma una agenda feminista, pues nos vamos a quedar así los próximos 3 años. Creo que es un momento histórico donde las mujeres pueden incorporarse y desde ahí al proyecto de la Cuarta Transformación y desde ahí jalar la agenda feminista. Creo que es un momento donde justamente el movimiento está distanciado, el movimiento feminista está distanciado, ¿no? de la actuación de las mujeres, feminista o no, dentro de la propia estructura del Estado. Eso tiene que llegar a un punto en que se engarce, ¿no? Para que se puedan canalizar justamente esas demandas. Y lo otro que nos hace falta también creo que es la definición de una agenda feminista. 4 puntos, ¿no? 4 puntos a lograr. Y en eso, si tú eres feminista liberal y tú eres feminista marxista y tú eres, o sea, nadie está en contra de que vayamos por la legalización del aborto y más allá, ¿no? Creo que ahí, o sea, lo que tenemos que hacer es encontrar los puntos, digamos, donde no vamos a tener una diferencia extrema, ¿no? Sino que podemos identificar los puntos donde puede haber ese consenso, articular esa agenda clara, ¿no? De 4 o 5 puntos que vamos a lograr, ¿no? Y canalizarlos a través de esa conexión, porque ahora tenemos muchas mujeres en el poder. Y creo que eso es inédito también en la historia de este país. O sea, a mí es algo que me parece que hay que justamente celebrar, ¿no? Porque el solo hecho de ser mujeres implica que la mujer piensa y estructura su pensamiento de una manera distinta.
Y yo espero que eso se traduzca en el ejercicio del poder, o sea, que no sea una manera de ejercer el poder tradicional, ¿no? De dominación, de opresión, ¿no? O sea, creo que hay las condiciones para viabilizar una agenda muy concreta, ¿no? Y creo que nos hemos tardado demasiado en hacer eso, pero esa sería mi... Y estamos en el momento idóneo, pues este es el momento donde se podría plantear esto, ¿no? O sea, es decir, en momentos de transformación te permite poner por delante esto. Y justamente, fíjate, hemos proyectado, pues, para concluir más o menos el año, hemos proyectado un número de la revista donde aloje justamente hablar, plantear, discutir y reflexionar sobre estos temas. Nos gustaría que tú nos pudieras plantear ¿qué temas tendríamos que estar abordando justamente en este número para profundizar un poco más, para poder proponer pues, temas que aborden desde la formación política y pues ponerlo sobre la mesa? Uy, pues no acabamos, pero creo que sí hay batallas muy importantes que se tienen que dar ya, ¿no? El tema de cómo responde el sistema judicial para impartir justicia en el caso de los feminicidios, ¿no? Creo que no es igual, o sea, ahí yo lo veo como en general. Me parece que el sistema judicial no está actuando, comportándose a la altura, ¿no? De lo que debería de ser, tanto en términos sociales como en términos del feminismo, ¿no? O sea, el feminicidio me parece que es un tema muy sensible que exigiría una respuesta como mucho más específica, concreta y, digamos, con resultados contundentes que no se ha dado. Entonces, creo que ahí, o sea, esa es una parte muy importante que se tiene que empezar a atacar ya. Eso no se puede, porque también, o sea, desde el Ejecutivo, ¿no? Para ya no decir Obrador, desde el Ejecutivo se habla, cuando se toca el tema, se dice, es que yo no puedo intervenir porque son poderes autónomos. O sea, ¿eso quién lo tiene que hacer entonces? Pues la sociedad. O sea, las mujeres organizadas en la lucha, en la demanda, en esa agenda que te digo que tendremos que estar planteando ya, que tendremos que tener ya muy bien definida, creo que ese es urgente. El dejar de tener mujeres asesinadas en este país por cuestiones, por el hecho de ser mujeres, ¿no? Creo que es una urgencia que tendríamos que estar, un tema que tendríamos que estar discutiendo ya. ¿Cómo lo hacemos en concreto? ¿Cómo viabilizamos que eso deje de suceder en nuestro país? Otro tema que me parece muy importante, que se está atacando, creo que sí, de manera un poco más, aunque es indirecto, se está atacando ese problema, es la cuestión de la dependencia económica, ¿no? Pues sí, ahora podemos decir que tú y yo somos mujeres independientes en términos económicamente, ¿no? Y que no estamos sometidas a una lógica, digamos, de ejercicio de dominación o de poder, no lo sé, ¿no? Pero esa no es la realidad común en este país. Eso es lo que tenemos que tener como muy en cuenta, o sea, cuando incluso hablamos con nuestras abuelas o con nuestras mamás o con nuestras tías o con nuestras, no sé, ¿no? Algunas que son también de más o menos como de nuestra generación que todavía no están en esta lógica de yo soy lo que soy porque pues soy un ser humano y no necesito una media naranja, ¿no? Para poder ser. En ese sentido, creo que sí es importante trabajar en la capacidad de las mujeres para construir esa independencia económica. Las condiciones de este país lo hacen demasiado complicado y creo que por eso es importante el avance que ha tenido estos programas sociales, el acceso a la salud, ¿no? Y por supuesto, un tercer eje que creo que tendremos que estar discutiendo es justamente la salud, ¿no? Las mujeres tienen necesidades en términos de salud muy distintas, ¿no? Que tienen que ver justamente con la propia cuestión biológica, la reproducción,
no sé, ¿no? O sea, creo que esa agenda tenemos también pendiente construirla y exigir ese diseño de políticas, de programas específicos para atender las necesidades de las mujeres en este país. Y ahí entraría, por supuesto, la cuestión del aborto, ¿no? Desde procesos de concientización hasta, no sé, los más contundentes, ¿no? Que cualquier mujer que deseara abortar lo pudiera hacer en cualquier lugar, en cualquier momento y cuando así ella lo decida, ¿no? Tristemente el sistema de salud en este país sigue siendo, pues, un problema. O sea, seguimos, digamos que es complicado para la sociedad en general recibir el servicio y creo que para las mujeres es todavía más complicado. Entonces creo que yo pondría sobre la mesa esos 3 temas, ¿no? La cuestión del tema judicial, el tema de impartición de la justicia, incluso prevención de la violencia, ¿no? El tema económico, ¿no? Del dotar a las mujeres de herramientas para que ellas puedan ejercer su autonomía de manera plena y de manera integral en todos los espacios de su vida, ¿no? Y por último, el tema de la salud, que me parece que también es fundamental, porque creo que ahí cometemos el mismo error de volverlo a leer desde la Ciudad de México y no entender cómo funciona, ¿no? Esa cuestión en otros estados de la República, en las comunidades, en los lugares más apartados donde hace falta llevar esos servicios médicos hasta el último rincón, ¿no? Esos serían mis 3 puntos. Pues los vamos a tomar en cuenta justamente para este número, que pretendemos más o menos cerrar el año con este número. Tania, agradecerte muchísimo que hayas estado aquí con nosotros, que hayas podido compartir un poco de este tema y bueno, invitarte a que sigas colaborando, por supuesto, en la revista, en este espacio y en los demás que propone el Instituto Nacional de Formación Política. Compañeras, compañeros, agradecemos que hayan seguido esta transmisión. Les invitamos a que visiten el sitio web de Revista Conciencias, www.revistaconciencias.mx. Disfruten del contenido que hay ahí, léanlo, difúndanlo, debátanlo, discútanlo y participen de ello. También está la página de Facebook y les invitamos a también revisar los contenidos que ahí tenemos. También les invitamos a que nos visiten en el siguiente programa de Revista Conciencias, Pensar la Transformación. Gracias.